Vale, chicos, voy a comenzar a presentarnos porque como esto va a comenzar a correr minuto a minuto, pues vamos avanzando. Yo soy Suje Rodríguez, soy la Project Manager de Latinoamérica para la Power MBA. La Power MBA, para los que no lo conocen, algunos ya son alumnos y otros, bueno, estarán, esperamos que lo sean pronto. Somos una escuela de negocios que actualmente en año y medio hemos conseguido 11.000 alumnos. 11.000 alumnos, ¿por qué? Por la metodología que enseñamos, una metodología muy dinámica, porque detrás de la Power MBA están los mejores casos de éxito empresariales. Tenemos al CEO de Globo, al fundador de Cabify, tenemos a Google, Amazon, LinkedIn, Twitter, figuras muy importantes y que detrás que se encuentran en empresas que están revolucionando un sector. Entonces, al final, creo que es muy importante aprender de estas figuras para poder enfrentarnos a la realidad que viene ahora. Es una de las razones que siempre hemos buscado en la Power MBA, es sumar valor. Aparte de los profesores, pues sumar valor con pequeños eventos como este seminario. Y tenemos ahora a Néstor Márquez. Néstor Márquez es un top voices de LinkedIn. Es bueno, tiene una carrera muy amplia en el mundo de los negocios. Y él nos va a dar, vamos a tratar con él el tema de negocios exponenciales en la era digital. Esto es muy importante porque ahora, bueno, como todos saben, está todo cambiando, el mundo se está digitalizando, ya no son modelos tradicionales. Entonces, él nos va a meter un poco en situación. Le voy a dar el paso para que puedan verlo. Néstor, ya puedes poner la cámara, creo. Todavía, ahí está, ahí estoy. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Muy bien. Bueno, un gran gusto estar con ustedes. Esta gran oportunidad de Power MBA para que hablemos de negocios exponenciales. Soy Néstor Márquez. Y bueno, ¿comenzamos? Sí, pero ¿me escuchas? Perfecto, yo te escucho bárbaro. Vale, Yo te entonces, escucho muy bien. sí, yo creo que si quieres presentarte un poco como tu carrera, lo que has establecido, hasta que esperamos que entren más ponentes, más espectadores y comenzamos ya. Bueno, buenísimo. Bueno, yo soy argentino, tengo 15 años en México. Por formación soy matemático aplicado. Empecé mi carrera en DuPont hace muchos años, automatizando plantas industriales. Investigué en inteligencia artificial en los años 80. Por el color de la barba se van a dar cuenta más o menos de qué año soy. Hice buena parte de mi carrera en Gunderman, en el negocio de la publicidad, como data scientist al principio, más la parte de estrategia. Fui presidente de Gunderman México, fui presidente del comité de investigación en el IAB México, presidente de la Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa, tengo una maestría en negocios de IDEA de Argentina, y estoy actualmente haciendo un doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey, y mi tema de investigación es el futuro del trabajo en 2050. Tengo aparte una serie de programas presenciales en universidades como el TEC de Monterrey, Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Después también estoy en la Pan American Business School y en la ENAE Business School. Así que bueno, investigando mucho sobre el tema, haciendo mucha consultoría sobre el tema, escribiendo bastante. Recién les contaba a Sujay el tema de Top Voice de LinkedIn. Tengo cerca de 95 artículos, tengo 2 newsletters, una que tiene que ver con el futuro del trabajo y otra que se llama Homo Singularis, en la cual todas las semanas posteo bueno, 2 veces por semana posteo una sección de mi libro Homo Singularis, que es la evolución del ingenio, que habla de alguna manera de la evolución de la tecnología desde Babilonia hasta la inteligencia artificial, y que es una linda herramienta para todos aquellos que quieren entender las entrañas de la tecnología de una manera sencilla. Vale, si quieres comenzamos. Vale. Chicos, ¿listos? A ver si interactúan. Listos, venga, comenzamos. Sí. Adelante.
¿Tú ibas a empezar con algunas preguntas o quieres que yo directamente empiece? Yo creo que vamos a partir, antes de pasar a la presentación, creo que todos, sobre todo los que son alumnos y los que serán, se preguntarán qué es un negocio exponencial, marcándolo con ejemplos. Bueno, un negocio exponencial de alguna manera la sociedad, vivimos en una sociedad de negocios lineales, ¿sí? Cuando hablamos de lineales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando estamos hablando de negocios exponenciales, estamos hablando sobre todo de tecnología, que nos permite crecer mucho más rápido, y ahí estamos hablando de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Entonces, cuando hablamos de negocios exponenciales es cómo aprovechamos la tecnología para poder sacarle provecho a la tecnología exponencial. Que negocios lineales puedan sacarle provecho a la tecnología exponencial. A grandes rasgos. Algunos ejemplos de negocios exponenciales: Uber, Airbnb, Netflix, negocios exponenciales, bueno, Apple, con sus plataformas como iTunes, por ejemplo, o su tienda de música, Android. Entonces, todos aquellos negocios en los cuales se puede crecer de manera exponencial el alcance de la gente sin tener que crecer de la misma manera los costos de la compañía, ¿sí? Entonces, eso hace que las principales compañías del mundo en este momento tengan ese tipo de comportamiento de negocio exponencial. ¿Cómo podríamos, unos ejemplos de empresas exponenciales? Hemos hablado de las más grandes, Airbnb, Apple, pero medianas y pequeñas, ¿cuáles podrías decir como un ejemplo? Bueno, toda compañía que desarrolla un negocio y que utiliza tecnología y que puede acceder y aprovechar economías de alcance, ¿no? Sin tener que incurrir en crecer de la misma manera en recursos, ya sean personas o espacios físicos o equipos, está sacando provecho de un negocio exponencial. Una tienda, cualquier tienda que nosotros veamos en línea, ¿sí? Si consigue automatizar sus procesos, si consigue simplificar sus procesos de una manera significativa, estamos hablando también de negocios exponenciales, ¿sí? Fundamentalmente, la parte de la ecuación es poder alcanzar cada vez a mercados más grandes sin que tengamos que crecer en los recursos y en la inversión de la misma manera. Entonces, esto no se limita a compañías grandes o compañías medianas, esto puede ser para compañías de todo tipo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, ponía recién el ejemplo, cuando uno trabaja en una app, y con esa app puede atender a una cantidad de clientes, llámese una tienda, llámese en servicios, yo desarrollo un software y con ese software puedo atender tenerlo en la nube, y bueno, puede crecer significativamente la cantidad de clientes sin que yo tenga que estar creciendo de la misma manera los costos, ¿no? Vale. ¿Cuál sería un pro y un contra de los negocios exponenciales? O sea, lo digo de cara, creo que los alumnos también siempre vamos a querer que sea exponencial, pero no todo puede ser extremadamente bonito, también tendrá sus contras. Claro, sí, efectivamente. Lo que estamos diciendo acá es que cómo crecemos mercados de una manera exponencial mientras los recursos crecen de una manera lineal. Dentro de esos recursos muchas veces estamos hablando de gente, ¿no? Entonces, un poco la contrapartida, Amazon es un negocio exponencial por naturaleza. Amazon puede acceder a todo el mundo y sus recursos no crecen de la misma manera. La cantidad de gente involucrada no crece de la misma manera. Entonces, tiene un costado que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Yo tengo un hashtag que los invito que lo chequen en LinkedIn, que se llama Do Not Forget Humans, ¿no? O sea, no nos olvidemos de los humanos. Bueno, la tecnología nos puede ayudar a sacar a la gente de áreas absolutamente repetitivas y que agregan poco valor. Bueno, ¿y cómo podemos aprovechar a esos recursos en otras áreas que nos agreguen mucho más valor, ¿no? Entonces, tenemos que sacarnos de alguna manera ese chip de estar todo el tiempo buscando reducir los costos
para decir, bueno, ¿cómo hago para crecer los ingresos y cómo hago para que la gente crezca conmigo? No tiene sentido si crecemos los negocios y esto no es un beneficio para la mayoría, ¿no? Solamente para unos pocos. Eso sería un poco la contrapartida que pueden tener los negocios exponenciales. Vale, genial. Creo que había ponido, sí. O sea, ¿qué pautas, digamos, qué pautas deben seguir ahora los que están presentes presentes y están pensando en hacer un negocio exponencial? ¿Qué pautas deben seguir para poder lanzarlo? Bueno, acá hay como 4 elementos que vamos a ver un poco, si quieren, puedo mostrar ahora en la presentación un poquito ese tipo de elementos. Hay 4 elementos que voy a hablar que son fundamentales. Uno tiene que ver con la estrategia, otro tiene que ver con la gente, otro tiene que ver con los procesos y finalmente la tecnología. Aunque son 4 elementos sistémicos, siempre me gusta poner la tecnología al final, porque a veces cometemos el error de poner la tecnología al principio, y la tecnología es que manda. Ese podría ser también otro contra, ¿no? Cuando nosotros ponemos la tecnología al principio y hacemos que los humanos estén al servicio de la tecnología, y no, la tecnología tiene que estar al servicio de la gente, al servicio del medio ambiente, al servicio del planeta, ¿no? Para que podamos tener un planeta mejor. A veces hablamos excesivamente de cambiar el mundo, y a mí me gusta hablar de otro hashtag que tengo, que me gusta change the world for better, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para cambiar el mundo para mejor? A veces nos olvidamos esa última partecita, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Entonces, vamos a seguir ahora con la presentación, ahora Néstor, porque ya creo que hemos hecho una intro de lo que son negocios exponenciales y podemos pasar a la presentación. Solo responderle a Jesús, que me está escribiendo aparte en el chat, dice que se le corta la comunicación, eso puede ser por tu internet. Intenta conectarte a una wifi o tal vez por cable para que tengas mejor cobertura. Vale, te dejo ahora sí la pantalla entera, Néstor. Fantástico. Yo voy a compartir ahora mi presentación para que puedan ver un poquito de lo que estoy hablando de una manera un poco más estructurada, ¿verdad? A ver, déjame que... Bueno, acá estamos. A ver, yo pongo... A ver, dime si me ves. A ver, espera. No, te digo... Voy a compartir la pantalla ahora, en este momento. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Está comenzando a cargar, ahora sí. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, hay un poco... Ahí tiene mi libro Homo Singularis. Y bueno, los invito a que en LinkedIn me sigan. Acá tienen un QR de LinkedIn de mi perfil para que lo puedan utilizar con los teléfonos para seguirme. Y que yo entrego todas las semanas una parte del libro, así que creo que puede ser una buena forma para que entiendan un poco más de la tecnología. Entonces, yo lo que quiero, de alguna manera, empezar con esto de la estrategia en los negocios exponenciales, ¿no? Y no hay forma de hablar de negocios exponenciales si no hablamos de la tecnología, ¿no? Si no hablamos del futuro. Y para hablar del futuro, a mí me encanta siempre hacer una referencia con la carrera espacial, ¿no? Y yo les pido que no se vayan. Hace unos días, Astro Taylor, uno de los ingenieros más importantes de GoogleX, justamente hizo un post que tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, ¿no? Con esta metáfora de la carrera espacial y cómo esta metáfora de la carrera espacial impacta a los negocios, ¿no? Entonces, para hablar del futuro, me parece que es importante que hablemos del pasado. Comenzar para hablar del pasado. Y me gustaría llevarlos en un viaje imaginario a 1957. Imaginen que estamos en 1957, imaginen que estamos en Madrid, justamente, con motivo del Año Geofísico Internacional. Se reúnen todos los geofísicos del mundo y, bueno, estaba la delegación soviética, y el 4 de octubre, a la noche del 4 de octubre se van todos a descansar tranquilitos y empiezan, a eso de las 3 de la mañana, empiezan a escuchar un montón de gritos, se despiertan. Y bueno, obviamente, si estamos hablando de 1957, estamos hablando de la plena Guerra Fría, ¿no? Entonces,
lo primero que hacen los soviéticos, llaman a la embajada para decir, hay otra manifestación antisoviética que hacemos. Dice, pero ¿qué está pasando exactamente? Y no sabemos, parece que gritaran algo en ruso, que quisieran hablar algo en ruso. ¿Pero qué es exactamente? Y parece que dijeran algo así como Sputnik, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética había puesto en órbita el primer satélite espacial. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara ahora, y me gustaría que lo vayan, no voy a ver los comentarios porque estoy compartiendo la pantalla, pero ayúdame con los comentarios que vayan saliendo. Sí. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién ganó la carrera espacial? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? ¿Qué le parecen a ustedes? ¿Quién ganó la carrera espacial? Seguramente va a haber mucha gente que dice Estados Unidos ganó la carrera espacial, seguramente mucha gente va a decir que la Unión Soviética ganó la carrera espacial. Vamos a dar unos segunditos. ¿Qué dicen? ¿Qué Chicos, dicen por ahí? ¿qué dice? ¿Quién ganó la carrera espacial? Diana Fonseca dice Estados Unidos. Silvia Peña dice Estados Unidos. Ruth dice Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Y Unidos. en general decimos que la sensación es que la carrera espacial la ganaron los Estados Unidos, pero permítanme decirles que la carrera espacial la ganó de punta a punta la Unión Soviética. ¿Sí? Y algunos ejemplos, acá los pongo en la pantalla, ¿sí? No lo digo yo, ¿no? Lo dice, hay un documental de la BBC de Londres desde hace un par de años que dice, justamente se llama ¿Por qué la carrera espacial la ganó la Unión Soviética? Sputnik en 1957, el primer satélite artificial. En 1962, el primer hombre orbitando. En 1972, cuando lanzaron la estación espacial, ¿no? Que después se convirtió en la Estación Espacial Internacional cuando cayó la Unión Soviética. Entonces, no hay dudas que la carrera espacial la ganó la Unión Soviética de punta a punta, excepto por una situación, y me gustaría que tiene que ver con este año, 1962, no porque haya sido el año que yo nací, sino porque se produjo algo en el año 62 que de alguna manera cambió el equilibrio en esta competencia, y por eso muchos de ustedes dicen que la carrera espacial la ganó la Unión Soviética. Y tiene que ver con este hombre, ¿sí? Y yo voy a correr ahora un pequeño video, porque me parece que es muy significativo lo que dice. Está en inglés, yo después igual lo voy a comentar para aquellos que no lo entiendan tanto. Bueno, no escuchamos el audio porque estoy compartiendo. Bueno, hagan de cuenta que están escuchando a John F. Kennedy, y él dice, elegimos ir a la Luna, dice en el discurso, we choose to go to the moon, ¿no? Dice, elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas, no porque es algo fácil, sino porque es algo difícil, y porque queremos ganar y ellos también. El discurso de Kennedy empieza, ustedes se preguntarán por qué elegimos la Luna, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué volar sobre el Atlántico? ¿Por qué subir a la montaña más alta? Y hace un ejemplo del deporte, del fútbol americano, dice, ¿por qué Rice juega en Texas y nunca gana? ¿No? ¿Por qué queremos competir? ¿Por qué buscamos todo el tiempo desesperadamente? Y porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza y tiene que ver esto que nos cuenta Kennedy, tiene que ver de alguna manera con lo que pasa con los negocios exponenciales, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué fue lo que hizo Kennedy con ese discurso que yo les comenté de alguna manera en 1962, cuando dijo que iban a llegar a la Luna antes de que termine la década? Y bueno, y si la historia, si las fotos son ciertas y la historia no nos miente como algunos creen, los norteamericanos llegaron a la Luna, yo creo que llegaron a la Luna, no sé si las fotos son exactamente esas, porque imagínense la capacidad de procesamiento de las computadoras de los años 60, no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros ahora, y transmitirlo eso, imagínense que yo en los años 90
automatizaba plantas industriales en DuPont con una HP86 que no tenía ni disco duro. ¿Sí? Eso para que tengan una idea. Imagínense en los años 60 la capacidad o sea, cualquier teléfono que tengan ustedes, el peor de los teléfonos que tengan ustedes es 1.000.000 de veces más poderoso que las computadoras que seguramente utilizaron para ir a la Luna. Entonces, pero los rusos no se quejaron, así que me imagino que los soviéticos llegaron. Y bueno, yo les pregunto, ¿por qué creen? ¿Qué creen que hizo Kennedy cuando le dijo eso a los norteamericanos y de alguna manera al mundo, ¿no? Y me gustaría que vayan tirando algunos comentarios, ¿no? ¿Qué les parece que hizo? Chicos, ¿qué creen que hizo Kennedy? ¿Qué hizo? ¿Qué dicen? A ver, vamos a darles unos segundos, no sé si el audio va retrasado. Dice, hay una gran polémica, mostrar su prioridad, dice Carmen. Mostrar superioridad, sí, siempre que muestro esto, mucha gente dice eso, mostrar superioridad. ¿Qué más? A ver, bueno, Jesús nos habla de la polémica, pero no, aquí chicos, ¿qué es lo que hizo Kennedy al conseguir este hecho? Gustavo Guzmán nos responde, poner un reto. Jesús dice, estrategia y competitividad. Claro. Y luego nos pone inspirar. Nos inspira, mucha gente dice blufea como buen político. Bueno, blufeó como político, pero consiguió, ¿no? Ojalá los políticos blufean así. Fernanda nos dice ser el primero. Lo que fue es ser el primero. ¿Cómo? Fernanda nos dice que lo que hizo es ser el primero. Porque se sí, claro. Primero, en la realidad, yo tuve la suerte de estar con gente de la NASA que participó en el proyecto Apolo en una conferencia, y ellos lo que comentan es que Estados Unidos no tenía ningún elemento de sustento para decir que en 8 años, ¿sí?, iban a poder poner un hombre en la Luna. Un poco los pormenores de la situación cuentan que Kennedy, dándose cuenta que los logros que estaban consiguiendo los soviéticos y que realmente eran muy buenos, realmente algunos pioneros soviéticos todavía hoy marcan la tendencia de la exploración espacial, ¿no? Ellos tenían 3 opciones. Una, tratar de poner un hombre a orbitar. Cuando trataron de hacer el catch-up, trataron de alcanzar a los soviéticos con el tema del primer satélite, le explotaban los cohetes, ¿no? La verdad que la pasaron bastante mal. Evaluaron la posibilidad de poner un hombre a orbitar, vieron que estaban tarde. También pensaron en crear una estación espacial, pero también se dieron cuenta que los soviéticos estaban avanzando en esa idea, la tenían muy avanzada. Y lo que dijeron fue, la otra alternativa es ir a la Luna. Y la verdad que no tenía ni idea cómo ir a la Luna. Voy a estar en un lugar en cualquier momento porque la verdad hoy me agarró una gripe bastante fuerte y me tomé una serie de Tylenol, pero ahí la tengo dando vuelta. Si me ven que se me desarma la cara, no es que el video se esté comprometiendo, sino que me está por dar un estornudo. Entonces, ellos decidieron ir a la Luna y a partir de eso lo que hicieron, fijar una meta ya lejos, allá grande, inspiradora, como dicen ustedes, y se pusieron a trabajar, concentraron sus esfuerzos, concentraron el desarrollo, empezaron a trabajar con las universidades, con la actividad privada, y bueno, llegaron a la Luna en 1969, es un acto importantísimo para toda la humanidad, o sea, ese no fue solamente un acto de los norteamericanos, fue un acto de todos. Creo que es un ejemplo de lo que puede conseguir el ser humano. Entonces, pero lo interesante para esta historia de lo exponencial justamente no tiene que ver con esto. Cuando yo les preguntaba qué hizo Kennedy, lo que hizo Kennedy fue crear un futuro paralelo. En vez de seguir el futuro que estaban trabajando los soviéticos, en vez de seguir corriendo desde atrás, plantearon otra alternativa, plantearon un futuro deseado y se pusieron a construir ese futuro deseado. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que se llama moonshot. ¿Sí? Le dispararon a la luna. ¿Ok? Y no es un disparo literal, aunque mandaron un cohete, porque en realidad
la trayectoria no fue una trayectoria de un disparo exactamente, lo que hicieron fue poner una meta casi inalcanzable, una meta que los iba a exigir al máximo, y se pusieron a trabajar y lo consiguieron. Entonces ahora, déjenme ahora hacerle otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿el futuro es predecible? ¿Sí? Entonces, me gustaría que ustedes contesten, no se pongan en debates, que contesten, ¿les parece que el futuro es predecible o el futuro no es predecible? Chicos, ¿No? ¿un sí o Entonces, no? a ver, Dicen sí, sí, Ruth dice es predecible, me ponen que no, otros no, sí, sí, marcando más un fuerte que un sí. bueno, voy a correr otro video que no van a tener sonido, sorry, pero no tuve en cuenta que compartiendo la pantalla no iba a escuchar el sonido de la computadora. Entonces, bueno, en realidad tenía antes en realidad tenía antes que contarles esto. Esto se llama el cono de futuros, ¿no? El cono de futuros, lo que vemos acá, Trevor Hancock y Clement Bessel lo que hicieron fue crear esta idea de cono de futuro. Acá está el presente, me encantaría podérselo señalar, pero yo de hecho estoy señalando la pantalla de una manera inútil, ¿verdad? Está el presente, está el futuro cercano, unos 5 años, y después hay un futuro de 15, 20 años. ¿Por qué? Porque en realidad para los negocios lo que querrían los empresarios saber qué van a hacer en el próximo año, en los próximos 5 años, cómo se va a desarrollar la tecnología, cómo se va a desarrollar el futuro. Y una característica que está pasando, y sobre todo en Latinoamérica y en el mundo en general, es que los ejecutivos están preocupados porque saben cuál es su negocio hoy, pero no saben va a ser su negocio mañana, ¿no? Para 5 años les parece que es una enormidad, ¿sí? Entonces, otra pregunta que me gustaría hacerles es, ¿ustedes creen que en 5 años cambian mucho las cosas? Perdón que me encanta preguntar, ¿eh? Así son mis clases, trato de ser muy interactivas y trato de hacerlo con ustedes. ¿Piensan que las cosas cambian en 5 años? ¿Cambian mucho las cosas en 5 años o cambian poco? ¿Qué dicen? Todos, la mayoría concuerda de que sí, cambia muchísimo. Cambia muchísimo, ¿no? El smartphone, el teléfono celular tiene muchos más años, pero el smartphone en los últimos 5 años fundamentalmente tuvo una explosión y se volvió masivo. Bueno, otras cosas que podríamos decir, Netflix, ¿qué hacían los seres humanos hace 5 años los fines de semana? ¿No? Cuando no tenían ganas de salir de su casa, o cuando hace frío, o cuando llueve, ¿no? O cuando no tenemos con quién salir. Entonces, Netflix hace 5 años no era lo que es hoy. Y bueno, y hay un montón de cosas. La verdad que en 5 años están cambiando las cosas muchísimo. Hay un montón de ejemplos. Pero a veces tenemos que irnos, según Clement, Hancock y Bessel, a veces tenemos que irnos un poco más lejos para que esos cambios se vuelvan un poco más evidentes. Por eso ellos plantean este escenario de 10 o 15 años. Y ahí plantean, ojalá que puedan ver, dice futuro posible, futuro plausible, futuro probable, futuro preferible, ¿no? Y lo que hizo Kennedy justamente es un futuro preferible. Trabajaron en futuros posibles, plausibles, probables, pero lo que hicieron fue elegir un futuro preferible, un futuro deseable. Ellos dijeron, queremos hacer esto, ¿ok? Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Ahí ven también que arriba hay un puntito rojo que se llama evento inesperado. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Me pueden decir un evento inesperado? ¿Cuál sería un evento inesperado que pudiera torcer el curso de las cosas? De los negocios, fundamentalmente, pero también de la vida. ¿Qué podría ser algo que cambie el curso de los negocios? Claudia ¿Qué se nos dice imagina? fenómenos naturales, un accidente, Fenómenos naturales. Siempre aparece fenómenos naturales primero, ¿sí? pandemia, un sismo, un Pandemias. nuevo competidor, tecnología, una guerra, leyes, un En la producto. política, y en la política, ¿se imaginan algo? ¿Qué les viene a la mente cuando yo les digo un futuro, perdón, un evento inesperado? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuál sería un evento inesperado? ¿Chan? Trump. Tardaron mucho, ¿eh? Tardaron muchísimo para que aparezca. Trump, ¿no? Trump, un evento inesperado.
En México, para algunos López Obrador. Bueno, para los que están a favor y para los que están en contra, López Obrador. En Argentina, Macri en su momento y las elecciones y los resultados del domingo pasado. En Europa, el Brexit. En Brasil, Bolsonaro. O sea, los ejemplos abundan, ¿no? Los ejemplos abundan que hay eventos inesperados y que hay que tener en cuenta esos eventos inesperados. Un poco la perspectiva surge de los años 60, incluso hubo un grupo muy importante europeo, la gente de Shell, que fueron los primeros que se pusieron a pensar en escenarios y en eventos inesperados. Ellos, uno de los temas que se pusieron a considerar, dijeron, hablando de petróleo, uno de los elementos que les parecía que podría cambiar el curso del negocio petrolero era si alguna vez los países árabes se ponían de acuerdo para el precio del petróleo. Todo el mundo decía que no, que nunca se iban a poner de acuerdo, que eso no iba a pasar nunca. Sin embargo, bueno, todos sabemos la historia. En los años 70 los países árabes se pusieron de acuerdo y a partir de ese momento empezaron a marcar la economía global y bueno, pasaron de ser países absolutamente pobres a ser países extremadamente ricos, sobre todo los más petroleros. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? La única compañía cuando pasó esto, que estaba en condiciones, porque habían diversificado sus inversiones en el Mar del Norte, fue justamente Shell. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el tema de futuros. ¿Por qué yo les hablo del tema de futuros? Porque para las empresas exponenciales el futuro es muy importante. ¿Quieren que les diga yo cuál es una de las más grandes, cuáles les pueden parecer a ustedes una de las grandes preocupaciones que tienen los CEOs con respecto al futuro? Los dejo para que vayan ahí contestando mientras avanzo con otra pregunta, ¿no? ¿Qué dicen? Y acá, por ejemplo, sí, a ver qué dicen. Estar vigentes, me ponen, inteligencia artificial, acerca de hoy, incertidumbres, hacer sostenible el negocio, obsolencia temprana. Bueno, vamos a ver, ahora les voy a dejar un poco para que reflexionen esa pregunta, y acá vengo con otra pregunta sobre el futuro, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que la ciencia ficción interpreta el futuro o lo crea? Hoy los estoy llenando de preguntas, ¿no? Trabajar más a ustedes que a mí. A ver, aquí los chicos están, yo creo que es dialéctico, lo interpreta. Julio Verne lo crea, la mayoría piensa que lo crea, Silvia piensa que lo interpreta. A ver. Bueno, vamos a ver un video. Era el video que hoy pensé que iba a venir, como no, tampoco puedo ver la próxima diapositiva, porque estoy acá con la pantalla compartida. Entonces, miren este video, que bueno, no van a ver el sonido, que es bastante futurista, pero lo que nos empieza a mostrar es algunas películas, ¿sí? Por ejemplo, ahí por ejemplo vemos, ¿cómo es? Minority Report, ¿no? Con el gesture control, ¿no? Y vamos a ir viendo otras películas, ¿no? Por ejemplo, ahí esta es Volver al Futuro, no me acuerdo qué versión de Volver al Futuro, porque ya ahí el grande debe ser Volver al Futuro 3, me imagino, y ahí de alguna manera tienen la realidad aumentada, ¿no? Acá, por ejemplo, los autos autónomos, ¿sí? Bueno, los autos autónomos en este momento no tienen esos muñequitos, pero muchas veces las películas de ciencia ficción, para preparar para el futuro, nos muestran elementos que no nos preocupen. Se dieron cuenta que la gente se iba a asustar si no había nadie que condujera, entonces pusieron un muñeco. Acá tenemos el tema de gesture control de vuelta, ¿no? Y personalized advertising en Minority Report fue muy fuerte. Facial recognition en Robocop, ¿sí? Las cajitas esas que van marcando de alguna manera las personas, es una constante. Ahí tenemos a Al, y bueno, Siri, Alexa. Ojalá que Siri y Alexa no se vuelvan locas como se volvió Al en la película, si no vamos a estar todos en problema. Así que bueno, entonces hay muchas cosas que la ciencia ficción. Miren un ejemplo, por ejemplo, ahí lo que tenemos es el teléfono celular que utilizaban en Star Trek, y al lado está el Motorola StarTAC. ¿Sí? Miren la ruedita en el centro. Bueno,
es un verdadero tributo, el startup de Motorola, a esa visión que tuvieron los genios de Star Trek. O mismo el tricorder. El tricorder es un aparato que todos los años la NASA saca concursos para que la gente presente el tricorder. Si ustedes ven el formato que tiene, parece uno de los teléfonos celulares más antiguos, que se cerraba con una tapita, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Si alguno se acuerda, por ahí que escriban en el chat. Yo no lo veo, pero bueno, me lo comentan. Por ejemplo, y lo que hacía este aparato, analizaba materiales, ayudaba a curar a la gente, medía la temperatura corporal, sacaba análisis clínicos. Bueno, todos los años se hacen concursos para ver si se puede construir el tricorder, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hablamos de todo esto se habla de transformación digital, ¿sí? Que es un término demasiado manoseado, demasiado maltratado a veces, ¿no? Porque significa muchas cosas para mucha gente, ¿sí? Business models, people, reporting, agility, agilidad, analíticos, customers, foco en el cliente, design thinking, modelos, plataformas, bueno, data, blockchain, Internet of Things, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, un poco, estas son un poco las preocupaciones de los CEOs que les comentaba recién, ¿no? Y estos son casos que a mí me ha tocado vivir, que me sigue tocando vivir. En lugar de arriesgarlo todo en algo nuevo, juguemos a lo seguro y continuemos nuestro lento descenso hacia la obsolescencia, ¿no? Esto, a veces, los CEOs de las compañías, no sabiendo para dónde van las cosas, prefieren cerrar los negocios o seguir con los negocios hasta que se acaben, antes de cambiarlos. A veces salen las nuevas generaciones que empiezan probando con una partecita chiquita del negocio, y bueno, y finalmente después el negocio chiquito termina haciéndose el negocio principal de la compañía. Eso es algo que está pasando mucho. Y este es otro tema que les preocupa a los empresarios, los que les decía un poco al principio. Saben cuál es el negocio hoy, no saben cuál es el negocio en 5 años. Y bueno, yo, por ejemplo, tengo una consultora que se llama Future Experts, y lo que hacemos en la consultora, trabajamos con los negocios para ayudarlos a que puedan definir su futuro digital, que puedan construir puentes hacia ese futuro digital. Entonces, el tema es que vivimos en un mundo exponencial, ¿sí? El tema es que vivimos en un mundo exponencial. Un mundo exponencial, este chart representa la ley de Moore. Es un chart muy importante para los negocios exponenciales. Al principio, arriba vemos the accelerating pace of change, es el ritmo acelerado de la tecnología. Dice, de la revolución de la agricultura a la revolución industrial pasaron 8.000 años, de la revolución industrial a la invención de la bombilla eléctrica pasaron 120 años, al aterrizaje en la Luna 90 años, al desarrollo de la World Wide Web 22 años, al secuenciamiento del genoma humano 9 años. Entonces, las cosas cada vez pasan más rápido. Si miramos la curva esa, lo que vemos cómo la tecnología se fue duplicando, se llama ley de Moore. El que está ahí abajo, ese señor mayor que dice Intel al lado, Gordon Moore, le encargaron en 1962, en 1963 él planteó se llama ley de Moore, pero en realidad es una evidencia empírica, a lo que concluyó fue que cada año la tecnología se duplica. En ese momento eran transistores, después fueron chips. Hace 60, 70 años que la ley de Moore se sigue cumpliendo año a año. No se duplica ya, va un poquito más lento, pero cada año y medio, cada 2 años, la tecnología se duplica, ¿no? Entonces, este señor es uno de los cofundadores de Intel, ¿sí? Y apostó a que todos los años sus chips iban a ser cada vez más potentes y que el mercado los iba a comprar. Llámenlo profecía autocumplida, o que este señor fue muy claro en lo que iba a pasar y aportó su dinero a su compañía. Bueno, hoy es uno de los hombres más ricos del planeta, $7.000 millones de fortuna personal, Gordon Moore. Y bueno, y ahí tenemos el primer dibujito, abajo a la izquierda,
es la computadora de Charles Babbage. Charles Babbage fue, aunque el apellido es francés, fue un inglés que quería crear máquinas de calcular porque consideraba que las mentes más brillantes de aquel momento se la pasaban haciendo cálculos todo el tiempo para crear las tablas de cálculo, que la verdad que la mayoría de ustedes que son post computadora o calculadora científica no saben lo que es por ahí una tabla de calcular. Los libros atrás venían con hojas y hojas de cálculos, con el seno, con el coseno, con el exponencial, el logaritmo, ¿no? Porque no había con qué calcularlo de otra manera. Entonces Charles Babbage creó una máquina inmensa, mecánica, que tenía un cigüeñal de 15 metros, y que una mujer, Ada Lovelace, fue la encargada de escribir, especificar esta máquina de calcular, y si bien se considera que Charles Babbage fue el creador del concepto de computación, porque computación viene justamente de computar, de calcular, Ada Lovelace fue la que creó la idea de computadora. Porque ¿qué es una computadora? ¿Qué es una computadora? Hace mucho que no les pregunto nada. ¿Qué es una computadora para ustedes? ¿Qué es una computadora para ustedes? A ver si ustedes se acercan al genio de Ada Lovelace. Estamos hablando que eso fue en 1850. Ada Lovelace extendió el concepto de Charles Babbage de máquina de computar. Ada Lovelace era la hija del pirata. Sí, era medio pirata. No respondo. Sí. William dice que una computadora es un cerebro artificial. José dice es nuestro cerebro paralelo, nuestro complemento. Carlos es una máquina que realiza cálculos rápidamente, una transformación inmediata, un dispositivo que lleva a cabo procesos de manera automática. Me gusta lo de procesos automáticos. Sí, eso es una máquina, una computadora, una máquina de cómputo, una máquina analítica, que fue un poco lo que hizo Babbage. En realidad una computadora es una máquina universal, ¿sí? Es una máquina que encierra miles y millones de máquinas. Y si ustedes no creen en lo que yo les digo, abran sus teléfonos y cuando vean las aplicaciones que tienen en su teléfono, yo voy a hacer lo mismo ahora. Bueno, por supuesto que no me va a salir ahora, ni la password voy a poder meter porque yo soy hombre y los hombres solamente podemos hacer una cosa por vez. Estoy hablando o puedo acordarme de mi password, ¿no? Entonces, solamente una cosa por vez. Pero si uno cuando mira la computadora, lo que ve es un montón de aplicaciones, hay ahí un teléfono, hay ahí una agenda, hay ahí un montón de cosas, ¿no? Una brújula, un GPS, mapas, ¿no? Entonces, eso, Ada Lovelace lo que hizo fue extender el concepto de Charles Babbage de máquina que calculaba a una máquina que podía ser programable, ¿sí? O sea, la discípula, porque ella en realidad fue discípula de Charles Babbage, en ese momento las mujeres no tenían prohibido entrar a la mayoría de las bibliotecas, a la mayoría de las universidades. La mamá de Ada Lovelace era matemática y el padre de ella era Lord Byron, que era un famoso poeta y que según la mamá estaba medio loco. Y para alejarlo de la poesía, ella quería que su hija se dedique a la matemática y por eso la acercó como aprendiz de Babbage. Babbage la rodeó de las mentes más brillantes de aquel momento, pero nadie alcanzó la capacidad de imaginación que tuvo Ada al imaginarse una máquina programable. De hecho, y si no me lo creen, por eso que ustedes no me creen, si ustedes no me creen, busquen en internet Ada Programming Language, lenguaje de programación Ada. Hay un lenguaje de programación, uno de los primeros lenguajes de programación, se llama Ada, A-D-A, y es en honor a Ada Lovelace, y fue creado por el ejército de los Estados Unidos en honor a la primer programadora de la historia, ¿no? Entonces, sigamos. Después viene la IBM Tabulating Machine, que era en realidad
eran unas tablas con agujeros que se utilizaban para almacenar programas o para almacenar datos. De hecho, yo tuve la suerte de ver en la India, eso es un dispositivo que se monta arriba de los telares, que mis hijos, bueno, si me están escuchando, les pasé el link para ver si se sumaban. Es un dispositivo que ellos viven en Argentina, es un dispositivo que se monta arriba de los telares y que tiene unas tarjetas de madera con agujeritos, y eso, de alguna manera, eso permite programar a los telares para que vayan acompañando el diseño, ¿no? Eso mismo se utilizó, IBM surge de esa idea, de esas tabletas que se utilizaban para los censos, después se crearon unas tarjetas perforadas, ¿no? Y bueno, la cosa fue evolucionando, ahí dice Colossus, que tiene que ver con Alan Turing. Yo no sé quién ustedes lo conocen a Alan Turing. Me encantaría que, a ver, ¿de dónde lo conoces? Tú que dices que sí. Yo, de la peli. ¿De dónde? De Stigma. De Stigma, de Enigma. Enigma, sí. Enigma, que Enigma no es la máquina que creó. Muchas veces creemos que la máquina que creó Alan Turing, eso está todo en mi libro. Es la máquina que él descifró. Es la máquina que él descifró, que era la máquina de los alemanes, con la que los alemanes mandaban los mensajes cifrados a los barcos, ¿no? Y justamente Alan Turing lo que hace es crear una máquina que era mitad mecánica, como Charles Babbage, una máquina que ya ahora habían evolucionado, por lo menos era electromecánica esta máquina, ¿no? Y que, bueno, muchos consideran que gracias a la máquina de Alan Turing los aliados pudieron ganar la guerra porque los alemanes nos estaban dando una paliza. De hecho, más adelante, después, justamente abajo de eso, dice su C2 y su C3, justamente la primera computadora del mundo no fue la americana, como les gusta a los amigos del país del norte, es decir, que la ENIAC fue la primera computadora. No, la primera computadora fue alemana, de Charles Sucé, ¿no? La Sucé 2 y la Sucé 3, después viene la ENIAC, después, bueno, empiezan las IBMs, las primeras IBMs, la EDVAC, después ahí dice la Colossus, es la primera computadora que conocimos de Alan Turing, porque ya fue la segunda versión de la que rompió el código del Enigma. Bueno, después van creciendo las computadoras, ahí tenemos un montón de PDP-11, la Apple II, la Power Mac, ¿sí? Ven que ahí en un costadito hay un ratón. Ustedes recién dijeron que la máquina es una inteligencia artificial. Bueno, permítanme decirles que todos aquellos que les dicen que son expertos en inteligencia artificial, la inteligencia artificial se estudia y se desarrolla, pero hoy no existe la inteligencia artificial como tal, porque no hemos llegado a desarrollar inteligencia, ¿sí? De hecho, es uno de los grandes objetivos de la ciencia de la computación. Hace 50 años que se viene trabajando, el primer investigador en la ciencia de la inteligencia artificial fue Alan Turing, ¿no? Y a partir de 1956, John McCarthy y un grupo de científicos en MIT se reunieron y fueron el primer grupo de investigación en inteligencia artificial. Yo tuve la suerte de recibir, donde yo investigaba, la visita de... Ay, me vuelvo a olvidar, cada vez que tengo que decirlo, me olvido el nombre que para mí es el doctor. Bueno, ya va a salir. Recibimos la visita de este gran investigador que formó parte de uno de los 25 invitados a esta reunión de verano. Entonces ahí surge la inteligencia artificial, todavía no la hemos desarrollado. Hoy se dice que las computadoras tienen la capacidad del procesamiento de un ratón. De hecho, cuando yo investigaba en la Sociedad Argentina de Informática, en el Instituto de Investigaciones e Inteligencia Artificial, trabajamos en el grupo de simulación de cerebro, y lo que tratamos de hacer era simular el cerebro de una plicia marina, año 85, 88, ¿no? En una plicia marina, un animal que tenía 48.000 neuronas, y pensamos que iba a ser más fácil, pero no era nada fácil. Entonces, ven que después hay un cerebro, bueno, y hay arriba de Gordon Moore hay un personaje. ¿Qué están diciendo ahí en el chat? Seguramente están criticando lo que dicen. Me está preguntando, y le estoy intentando responder más o menos. Me dice Laura, porque acaba de unirse, me dice, ¿en qué tema va esto? Le estoy diciendo, estamos justo en el... Bueno, justamente,
Justamente, pues yo lo único que veo es yo lo único que veo es que empieza a titilar o parpadear el chat, ¿no? Así que yo solamente veo cuando ustedes están activos, pero no veo lo que dicen. Cuando ven ahí un cerebro, dicen que a partir del 2020, 2030, 2040 hasta el 2100, se podría producir algo que se llama la singularidad tecnológica, ¿sí? Y la singularidad tecnológica es un concepto teórico que es qué sucedería con los seres humanos el día que desarrollemos máquinas que sean más inteligentes que nosotros, ¿no? Ese es el gran desafío. Entonces, la verdad que no sé, cuando yo, por ejemplo, la razón por la cual investigo el futuro del trabajo en 2050, como les comenté, tiene que ver con la singularidad tecnológica, que no sé si se va a producir en el 2050. Creo que todavía nos falta un rato para que podamos alcanzar. El cerebro humano es una máquina extremadamente perfecta, ¿no? Yo no sé si vamos a alcanzar en el 2050, por ahí un poquito más tarde, 2100, por ahí. Pero lo que sí sé que para el 2050, y permítanme el francés, ¿puedo hablar en francés? Permítanme el francés, las máquinas van a estar muy cabronas para el 2050. Las máquinas van a estar muy potentes y realmente van a representar un verdadero desafío, una verdadera oportunidad y un verdadero desafío para todos nosotros. Ese personaje que está ahí arriba, que se llama Ray Kurzweil, ¿sí? Él escribió varios libros. Podría presentarlo como un personaje, no sé, alguien podría creer, por los que les voy a contar, y lo hago a propósito, y con el mayor de los respetos, que es una rata de laboratorio, ¿no? Que escribió un libro que se llama La era de las máquinas espirituales. Después escribió otro libro que se llama de la singularidad está cerca. Él no creó el concepto de singularidad. Creo que Beach creó el concepto de la singularidad ya por el 50. Los seres humanos empezaron a pensar en la singularidad en los 40, 50. Pero Kurzweil fue el primero el que lo hizo popular el tema, ¿no? También Kurzweil es un multiinventor, que junto a Stevie Wonder él creó el sintetizador de música, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, que este tipo que es una rata de laboratorio haya acuñado el tema de la singularidad tecnológica, ¿no? Es un trasnochado. ¿Escucharon hablar ustedes de la Singularity University, que tiene que ver con la singularidad? ¿Escucharon hablar de la Singularity University? Creo que no, Bueno, están haciendo preguntas, algunos sí, otros no. Me hacen una pregunta, ¿cómo se llaman los libros que has mencionado? Eso, las preguntas, chicos, sobre cosas en particulares, hacerlos al final para que lo podamos ir respondiendo. Kurzweil, la NASA hizo un concurso porque sentían que estábamos avanzando muy lentamente con todo el tema de la transformación digital, de la digitalización, sobre todo el cambio cultural que esto representa, el cambio de mindset, y que necesitábamos acelerar el paso con los jóvenes, con los maduros, con los ejecutivos, y Ray Kurzweil y un socio de Elon Musk en SpaceX, la que manda los cohetes al espacio, que se llama Peter Diamandis, fundaron la Singularity University, que es una plataforma en realidad, más que una universidad, es una plataforma donde se juntan gente que quiere cambiar la cabeza con gente que está investigando en varios temas en el mundo, porque es como una aceleradora de conocimiento, ¿no? Y bueno, hay programas para ejecutivos que cuestan como $12.000 una semana en el centro de investigación de la NASA, en Palo Alto, o jóvenes, por ejemplo, sobre todo al principio, jóvenes que se hacía un concurso, se sigue haciendo un curso, pero ahora ya hay, estos programas se hacen en varios países del mundo. Se le pide a los jóvenes que presenten una propuesta que puede impactar en 1 billón de personas, en 1.000 millones de personas. No tienen que tenerlas desarrolladas, ni patentadas, ni mucho menos. Piden ideas, ¿no? Y las ideas más llamativas los llevan para que participen durante 6 semanas de manera gratuita, porque justamente lo que buscan es cambiar
lo que buscaban, algunos que consideran que ya el propósito de la Singularity ya está cumplido, ¿no? Que hay que pasar a la próxima etapa. Pero bueno, usted diría, bueno, también, pero creó una plataforma. Me gustaría que busquen qué hace Ray Kurzweil. Ustedes tienen sus computadoras, imagino ahí, o sus teléfonos. Busquen qué hace Ray Kurzweil. ¿A qué se dedica? Que yo sé llamarlo rata de laboratorio. A ver si lo encuentran ahí. Porque hasta ahora podríamos decir, bueno, lo que opina este tipo nos puede tener bastante sin cuidado, ¿no? A ver qué dicen. No, que siguen preguntando por el libro, que dice que no van a saber en qué momento lo mencionas. Digo que sí te vas a acordar. Lo tenemos claro. Habla despacio porque no te llego a entender que me dices. Sí. Que estaban preguntando sobre el libro, entonces tenían miedo los chicos de que luego cuando terminemos, luego no recuerdes en qué punto mencionaste esos libros y luego no los puedes mencionar otra vez. Sí, no hay problema. Sí. Bueno, los libros son La singularidad está cerca, y que lo recomiendo ampliamente, y después el otro libro que él tiene es La era de las máquinas espirituales. Yo recomiendo que lean el libro de La singularidad está cerca, es del 2004, ¿no? No es ninguna revelación en este momento, pero los que no estén cercanos al concepto de la singularidad, creo que hace planteos muy interesantes. Entonces, ya saben a qué se dedica Kurzweil. A ver si responden los chicos. Sí, dice Clau. ¿Qué dice? ¿A qué se dedica? Claudia, que es la única que respondió, ¿a qué se dedica? Bueno, ese es el director de ingeniería de Google. ¿Ok? Entonces, imagínense si no tenemos que escuchar lo que dice este hombre, ¿no? Este hombre que nos está hablando que la singularidad está cerca, que entre 2020, 2030, 2040, hasta 2100, las máquinas desarrollarían una capacidad que superaría la inteligencia humana. De hecho, el término de inteligencia lo hemos venido cambiando cada vez que las máquinas alcanzan un concepto de nuestra definición de inteligencia, le ponemos una definición más amplia o más lejana, ¿no? En algún momento se decía que si una máquina pudiera jugar al ajedrez, iba a ser inteligente. Las máquinas, primero decían, si hacían cálculos sofisticados, iban a ser inteligentes. Las máquinas hicieron cálculos sofisticados. Después, si las máquinas eran capaces de ganar al ajedrez, bueno, le ganaron al campeón del mundo, a Kasparov, que casi se vuelve loco Kasparov. Y miren, es interesante, cuando le ganan al ajedrez a Kasparov, al principio él estaba completamente deprimido, ¿no? Porque se sintió que la mente más brillante del planeta había perdido contra una máquina que parecía tonta en principio, ¿no? Fría, pequeña, ¿no? Claro. Y sin embargo, déjame terminar el concepto, y sin embargo lo que hizo Kasparov fue crear todo un nuevo concepto, la simbiosis hombre-máquina. El hombre jugando junto con la máquina haciendo lo que sabe hacer, que es generando millones de posibilidades, y el hombre guiándola a la máquina en cosas muy de experiencia, muy... Entonces hay todo un concepto que Kasparov es uno de los grandes promotores, que es el ajedrez, donde el hombre y la máquina juegan juntos. Sí. Te decía. Con otros hombres y máquinas. Te decía, claro, entonces aquí lo que nos estás explicando con la ley de Moore y el crecimiento exponencial a través del desarrollo y la singularidad y los restos, entre más singular hagas un producto, o hagan, digamos, en este caso, los chicos o su empresa, van a conseguir que sea más exponencial, por entenderlo. Me cuesta mucho a veces seguirte, porque no siento que el audio me esté llegando bien tuyo. Se corta igual. Sí, yo creo que se entrecorta, por eso que si hablas un poquito más lento, por ahí me da a mí la pista de adivinar. Claro, digamos que la ley de Moore, ¿cómo se aplicaría ahora a los conceptos que tienen los chicos de empresas que quieren sacar? ¿Cómo se aplica? Qué buena pregunta, fantástica pregunta. Vamos a ver, bueno, miren, vamos al próximo chart y a ver si les contesto. Entonces, miren, crecimiento exponencial, la ley de Moore, ¿no? Las impresoras 3D crecieron 400 veces en 7 años. Los robots industriales crecieron 23 veces en 5 años, los drones 14 veces, no 14%.
Bueno, ahí no lo veo porque ahí están las imágenes nuestras. La energía solar, 200 veces en 30 años. Los sensores, 250 veces crecieron en 5 años. La nanotecnología, 44 veces en 5 años. La biotecnología, el DNA, creció 10.000 veces en 7 años. Todo este chart indica que los grandes desarrollos van a venir de la biotecnología en los próximos años. Y las cosas están, y la tecnología está creciendo aceleradamente gracias al impulso que le está dando la tecnología digital. Bueno, creo que esta es la respuesta, ¿no? O sea, amigos, tengo que decirles que tienen que pensar cómo, más que salir como locos a comprar tecnología, lo que tienen que hacer es ver cómo aflojar sus neuronas. Hay un concepto en neurociencias que se llama neuroplasticity, ¿no? Y hay algunos cursos ahí dando vueltas que son muy buenos y hasta gratuitos, ¿no? No les digo que se vuelvan en un curso, no se vuelvan doctores, no es necesario, para lo que les quiero decir. Neuroplasticity tiene que ver con cómo ablandamos nuestras neuronas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a desaprender todo lo que aprendimos, ¿sí? Tenemos que aprender a nuevas cosas. Tenemos que aprender a no limitarnos. Tenemos que aprender a un mundo completamente nuevo que se nos viene encima y que puede ser muy desafiante, pero una fuente enorme de posibilidades. Entonces, tenemos que flexibilizar las neuronas. Algunos ejemplos para flexibilizar las neuronas, busquen ejercicios para creativos. Hay muchos videos donde hay ejercicios que hacen los creativos, por ejemplo, traten de escribir con la mano izquierda, o traten de dibujar con la mano izquierda, o traten de dibujar con la derecha, pero en vez de dibujarlo de adentro, que es generalmente lo que hacemos, dibujenlo de afuera. Si hacen una mesa, si hacen una silla, por ejemplo, no dibujen la parte de adentro de la silla, ¿no? Dejen en blanco la silla y dibujen la parte de afuera de la silla, porque eso lo que hace es que creen nuevos patrones neuronales. Si se rascan todo el día la oreja con esta mano, rásquese con esta otra mano. ¿Me entienden? Traten de hacer cosas que no hacen regularmente. Si se la pasan todo el tiempo, no van a tener neuronas más plásticas porque toquen un instrumento. Van a tener neuronas más plásticas porque toquen muchos instrumentos, porque toquen instrumentos que jamás imaginaron, o porque lo intenten tocar, aunque no lo aprendan a tocar, o que traten de aprender otros idiomas, o que traten de aprender otras disciplinas, o que traten de aprender otros hobbies, o que se levanten a la noche y no prendan la luz para ir al baño, vayan con cuidado, y la casa no se hace responsable de lo que les pase en el camino, vayan con cuidado, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a usar los ojos que poder movernos en un espacio a oscuras o con los ojos vendados, ¿no? Por ahí les recomiendo más para que no se lastimen, que se venden los ojos y que tengan a alguien que los vea y que traten de buscar elementos que están en ese cuarto, porque eso va a hacer que se creen nuevas conexiones neuronales en su cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos para el futuro, crear nuevas conexiones neuronales y pensar los negocios de manera no convencionales. Por eso empecé hablando de moonshot, ¿sí? O sea, no fue una historia bonita, sino que empecé hablando de moonshot porque lo que hizo Kennedy fue salirse de la caja. En vez de seguir lo que estaban haciendo los rusos, y eso es lo que les recomiendo a sus pequeños negocios, medianos negocios o inmensos negocios, es que se salgan de la caja, que piensen cosas que no tengan nada que ver con lo que están haciendo actualmente, con soluciones que no tengan nada que ver con lo que están haciendo actualmente, y que traten de buscar alternativas fuera de lo común. Y yo ahora voy a poner un par de ejemplos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo puedo hablar toda la noche, ¿no? No, yo creo que deberíamos ir a las partes que creo que los alumnos estaban, y sobre todo los espectadores estaban viendo, es en un modelo escalable, que lo íbamos a hablar, que lo mencionabas al inicio, ver la parte de los productos, estrategias y tal, pero más enfocado ahora al negocio. Ahora vamos a ver algunas cositas como esa. Miren, por ejemplo, esto es un poco lo que yo les planteaba al principio. Ven, ahí tienen el crecimiento lineal de una organización convencional, una organización humana, y el crecimiento exponencial de la tecnología. Ven que al principio hay como una etapa donde la tecnología al principio va por abajo de
de la tecnología convencional que utilizamos o la tecnología lineal o la solución lineal que tenemos. A veces eso nos confunde de la tecnología, ¿sí? Que al principio crece muy lento. Kodak, por ejemplo, que creó la cámara digital, al principio sentían que avanzaba tan lento, ¿no? 0,01, 0,02, ¿no? 0,04, 0,08. Entonces, que al final la pararon. Cuando llegaron a 0,016, 0,32, la pararon porque dijeron, no, esto nunca va a despegar, ¿no? Lo que no se dieron cuenta es que la ley de Moore se estaba aplicando y después de 0,32 viene 0,64, después viene 1,28 y 2,64. Entonces, lo que les quiero decir con esto, la cámara digital fue viable cuando superó los 2 megapíxeles. ¿Sí? Cuando Kodak vio que al principio la cámara avanzaba tan lento, dijeron, no, esto nunca va a llegar a ser interesante, porque ven cómo está ahí el gráfico, está por abajo de lo que ellos tenían sus cámaras convencionales. Dijeron, no, esto nunca va a superar la tecnología convencional. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que las cosas después se empiezan a acelerar y llega un momento que, imagínense, la capacidad de procesamiento que tienen los teléfonos celulares hoy compiten perfectamente con las cámaras reflex en capacidad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los puristas de la fotografía todavía buscan las cámaras mecánicas o las cámaras electromecánicas, pero hoy ya un teléfono celular tiene para la mayoría de nosotros una capacidad que realmente que no nos hace extrañar ese tipo de tecnología. Miren esto, por ejemplo. ¿Saben lo que es un unicornio? ¿Saben lo que es un unicornio? Mientras ustedes... una empresa valorizada, Mercado Libre. ¿Eh? Mercado Libre es un unicornio. Sí, Mercado Libre es un unicornio. Bueno, ahí dice en el chat, ¿no? Son compañías que alcanzan rápidamente la evaluación de $1.000 millones. Entonces, si ustedes miran la línea amarilla, lo que dice ahí es que una compañía típica Fortune 500, de las 500 compañías más importantes, tardaron en promedio 18 años en alcanzar una facturación de $1.000 millones. Miren cuánto tiempo le llevó a Google, 8 años. No me acuerdo exactamente los números, les digo más o menos, tampoco se pongan puristas. Facebook creo que 5 años, Tesla 4 años, Uber 3, WhatsApp 2, Snapchat 1,5, ¿sí? Entonces lo que están viendo es que cada vez las compañías alcanzan una evaluación de $1.000 millones más rápido. Y el gráfico que está arriba, que no se llega a entender a propósito, al principio hay poquitos unicornios, ¿no? A partir de 2015, y ya a partir de 2017, 2018, ya no se puede graficar por la cantidad de unicornios que hay en el mundo, es impresionante, ¿no? Ya es una nube, es una mancha. Entonces, hay un libro también ahí que se llama Exponential Organizations, es de Salim Ismail, tiene un par de años, del 2011, pero para todos aquellos que quieran conocer un poquito más de negocios exponenciales, ahí hablan bastante del tema, yo se los recomiendo. Miren, por ejemplo, este gráfico me parece una forma también de cerrar el tema de los negocios exponenciales. Ahí, por ejemplo, en amarillo tienen IKEA, ¿no? IKEA se fundó en 1943, es una compañía muy interesante, ¿no? De diseño, todos saben que existe IKEA, me imagino. Una compañía de diseño que está en muchas partes del mundo, que tiene unos videos fantásticos, ¿no? Virales, que se ha hecho muy famosa con sus videos virales. En 1973 IKEA abre el primer tienda fuera de Escandinavia, su país de origen. Y hoy tiene 415 tiendas en 49 países, ¿no? Entonces uno diría, IKEA es una tienda exitosa, ¿no? Ojalá yo pudiera tener una IKEA, sería el hombre más feliz del mundo. Pero miren, por ejemplo, la línea azul. La línea azul es una compañía que surge en el año 1962, Walmart, ¿no? Walmart se va global en 1991. En el 2010 alcanza 4.263 tiendas en 15 países y actualmente tiene cerca de 11.718 tiendas en 28 países. ¿Ok? Una curva casi exponencial, empieza a crecer bastante rápido, después se achata, se llama una curva S, ¿no?
Pero miren el gráfico en rojo. ¿Saben? La tienda se llama, ahí dice Taobao, ¿sí? Nació en 2003, en 2010 se crea la versión internacional de Taobao y actualmente tiene 9 millones de tiendas online en 220 países. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Cuál es la versión internacional de Taobao? Alibaba. Alibaba, Miguel dice Alibaba. Es Alibaba o Alibaba es la tienda y ese es el comportamiento exponencial. Bueno, muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para competir con estos monstruos? Bueno, empiecen a hacer sus caminos en el e-commerce, empiecen a poner sus tiendas en Mercado Libre, empiecen a poner sus tiendas en Amazon, empiecen a poner sus tiendas en Alibaba. Entonces, A veces pueden empezar con tiendas pequeñas, con cositas chiquitas, una dentro de estas estrategia, tiendas conocidas, ¿no? Y una después van a ir estrategia, disculpa que te corte, pero una estrategia sería para los alumnos y los futuros alumnos de Power MBA, que es, si quieres hacerte, digamos, exponencial, crecer más rápido y no irte por unas líneas, apoyarte en medios digitales y estrategias digitales para llegar a más gente, ¿no? Claro, bueno, por eso así decía el ejemplo de que uno no puede ser Alibaba, no puede ser Amazon y no puede ser Mercado Libre, pero uno podría poner su tienda ahí adentro y aprovechar el crecimiento de estas compañías, conocer, desarrollar su tienda de e-commerce, ¿no? Porque uno puede poner su tienda dentro de estas plataformas, ¿no? Entonces, aprovechar el tráfico que tienen, aprovechar las herramientas que tienen, ir creciendo, ¿sí? Una forma de ser exponencial, por ejemplo, yo hace ya como 11 años manejaba una tienda física aquí en México, Suburbia, y bueno, nosotros manejábamos el sitio y la verdad que nos requería una capacidad de procesamiento enorme, que nosotros éramos una agencia chica, no teníamos esa capacidad, y lo que hicimos fue apalancarnos en tecnología en las nubes. En ese momento utilizamos varias tecnologías, entre ellas Amazon, Cloud Services, ¿no? Ahora se llama Web Services, Amazon Web Services. Y bueno, yo tenía la tecnología de punta, ¿no? En mi agencia, tenía tecnología de punta, utilizaba herramientas súper sofisticadas, y eso me permitía crecer sin tener que hacer inversiones enormes, ¿no? Entonces, aprovechen estas herramientas, el poder que la tecnología da, el poder que estas plataformas a veces dan también, ¿no? También, por ejemplo, ir conociendo en las redes sociales, aprovechar para hacerse conocer en las redes sociales, aprovechar para utilizar tecnología. Por ejemplo, hoy uno puede automatizar, me acuerdo cuando yo empecé a automatizar plantas industriales en Dupont en los años 80, no existían ni los manómetros digitales, ¿no? Hoy uno puede reemplazar en su taller las bombillas con bombillas, la mayoría de las bombillas son LEDs. Que sean LEDs quiere decir que tienen un pequeño procesador, ¿sí? Un pequeño chip. Uno puede comprar un chip un poco más grande y puede medir la temperatura, o puede medir el movimiento, o puede apagar las luces, o puede medir cosas más complejas, el calor que están lanzando las máquinas. Entonces puede utilizar esa tecnología para mejorar la calidad, etc. Entonces, eso se llama techo digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es tecnología que uno podría aprovechar para sus pequeñas tiendas, para sus pequeños talleres, sin tener que hacer inversiones enormes, y puede ir aprendiendo de esos datos y van a sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? Así que, de alguna manera, déjenme que les dé la bienvenida al futuro, ¿sí? Déjenme que les dé la bienvenida, ya estamos en el futuro, o sea, que se pongan, necesitamos cambiar el chip, y acá lo que les comentaba un poco al principio, la estrategia y no solo la tecnología impulsan la transformación digital. ¿Sí? Acá hay 4 pilares que ustedes tienen que trabajar. Les decía, estrategia, gente, procesos y tecnología, ¿sí? Y de vuelta, la tecnología al final. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacemos es comprar la tecnología, después vemos los procesos que vamos a cambiar, después vemos cómo cambiamos la cultura en la gente, y después cómo esto puede impactar en nuestro negocio. Así no fue lo que hizo Kennedy. Kennedy no desarrolló primero
el cohete a la Luna y después vio qué procesos. No, primero dijo, vamos a la Luna. Eso es importante para nosotros, nos va a crear fuentes de ventaja competitiva, nos va a consolidar como un país líder, nos va a permitir desarrollar un montón de tecnologías, el microondas, las comunicaciones satelitales, la fibra óptica, ¿no? Entonces, dice Eric, y creo que le voy a dar como unos ejemplos, dice que hemos mencionado que es muy importante para negocios exponenciales la estrategia, las personas que en este caso tu público objetivo, el proceso que lleves dentro de tal y la tecnología en la que te apoyes o las alianzas, que también puede ser que en este caso apoyarte en Mercado Libre o en otras plataformas. Pero dice Jesús que es el dinero. Yo ahí discrepo muchísimo porque tú puedes elaborar cualquier empresa minimizando los riesgos e invirtiendo muy poco, haciendo uso de la metodología Lean, haciendo tus MVPs y no necesidad de que inviertas muchísima cantidad de dinero. O sea, conozco alumnos que han invertido, sin mentiros, sería como 4 soles, que son como $1.50, para poder validar la hipótesis y comenzar a facturar. Inversión mínima. ¿Vale? Bueno, sí, yo también te diría, antes, por ejemplo, una pequeña compañía, para desarrollar una maqueta, yo te digo por agencia, ¿no? Yo te digo casos, mi agencia era una pyme, ¿no? Yo quería poder hacer grandes procesamientos y por un pago mensual yo tenía una capacidad de procesamiento enorme en la nube y no tenía que hacer inversión. Tenía que hacer los prototipos que antes tenía que ir a talleres especializados, nos comprábamos impresoras 3D y hacíamos los prototipos y a partir de los prototipos podíamos trabajar. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer las compañías, pero fundamentalmente trabajar con sus procesos, simplificar sus procesos, ¿sí? Trabajar de tal manera que la gente tenga, cuando yo les hablaba hoy de la flexibilidad mental, hay cosas que uno puede hacer para volverse más creativo como empresario y con los colaboradores que no tienen grandes costos. Por ejemplo, hay un montón de cursos en línea, el Power MBA, uno puede hacer un MBA con un costo absolutamente razonable, uno puede hacer un montón de cursos que son completamente gratuitos. Entonces, hoy el acceder a toda esa información está al alcance de la mano. Antes uno tenía que ir a una escuela carísima, tenía que moverse a otro país, y hoy uno eso lo tiene mucho más cerca. Déjenme mostrarles esto. Sí. Es que quería responderle porque me dice Jesús, esas empresas caen, fracasan y no hay flujo de caja para pivotar. En este caso, Jesús solo se pivota cuando tú no has validado y ves que no funciona la idea. Los 4 puntos de un startup: hipótesis, MVP, métrica, aprender. Y le dije que le iba a contar, y voy a ser muy rápida, la Power MBA, nosotros comenzamos con una inversión que es de ritas, no llegaban ni a las 5 cifras, y pusimos un MVP, lanzamos y conseguimos establecer, ya no solamente comenzamos a generar un flujo desde el inicio, sino que no hubo ningún mes de pérdida y se pudo establecer Power MBA como una escuela de negocios a éxito, siendo caso de estudio de Forbes. Un alumno nuestro, Tropic Steel, tiene una empresa de zapatos. Ellos sabían que la inversión y el riesgo sería mucho mandar a hacer sus zapatos con la tecnología que ellos tienen. Hicieron una landing page con la propuesta de valor muy establecida. El gasto fue mínimo, la landing page y hacer un prototipo para sacar las fotos. Y ganaron el premio en Kickstarter con mayor ronda de financiación, consiguiendo levantar, si no me equivoco, 2.1 millones en 60 días. Sigue, Néstor. Sí, cuando hablo de procesos, hablo de cosas como estas. Foco en el cliente. O sea, las empresas chicas, las empresas medianas, tienen una gran oportunidad de poner foco en el cliente. A las empresas grandes, para eso es un dolor de cabeza enorme. Un dolor de cabeza enorme. Design thinking, tener la mentalidad del diseñador, el poder experimentar, estamos hablando recién de los productos mínimos viables, el tener una actitud de aprendizaje, una actitud de testeo. Hoy el mundo digital nos permite que no tengamos que desarrollar un producto absolutamente completo para lanzarlo al mercado y después ver qué pasa. Y si nos fue bien,
adelante, y si no, tenemos que tirar todo. Sino que hoy podemos hacer prototipos. Para mí la tecnología 3D, por ejemplo, para los pequeños negocios, es una tecnología muy importante. El tema de los datos. ¿Qué tantos datos están aprovechando de los clientes? Compañías de seguros, promotores de seguros. Conozco yo que les han puesto, les han regalado, no la compañía, sino los promotores mismos, les han dado a sus clientes aparatitos que son muy baratos para ver cómo ellos manejan, y a partir de eso le hacen ofertas de sus paquetes mucho más adaptables a su forma de manejo, a su cuidado, ¿sí? Entonces, yo me gustaría ir un poco cerrando, ¿no? Hay una gran oportunidad para las empresas chicas y medianas, que tiene que ver con la flexibilidad, que tiene que ver con, empezando por la estrategia, dos, cambiando la cabeza. Muchas veces las compañías chicas son unipersonales o son de muy pocas personas, a veces 3, 4, 5 personas, 10 a lo sumo. Entonces, ¿qué están haciendo para que su gente resuelva los problemas cotidianos de manera no convencionales? Porque si uno sigue haciendo las mismas cosas, va a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, la mentalidad del diseñador puede ayudarlos a resolver problemas de manera no convencionales y puedes acercarlos a negocios que jamás se hubieran imaginado, ¿sí? Y finalmente quiero hacer un llamado al tema de la ética, el acceso. Voy a parafrasar a un filósofo contemporáneo, el hombre araña. Un gran poder exige una gran responsabilidad, ¿no? Y cada vez tenemos tecnología más poderosa. Cuiden los datos de los clientes como si fueran los datos de ustedes, porque los datos no son de ustedes, los datos son de sus clientes. Se los prestaron para que ustedes los cuiden y los traten con respeto, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo tenía para compartir con ustedes. Esto para mí es negocios exponenciales. Es una forma distinta de ver los negocios, no pensando en mejoras de un 5, un 10%, es pensando en cómo hacer las cosas 10 veces distintas, ¿sí? Y no quedarse con lo que tienen. Yo en un momento me cansé del negocio publicitario, porque estábamos muchos compitiendo por ganarnos un 1%, un 5%, un 3%, y en un momento me puse un MPT y dije, bueno, ¿cómo hago para convertirme en uno de los líderes de una disciplina que todavía no sabía ni cómo se llamaba, transformación digital? Y me puse a trabajar, me puse a investigar, me puse a trabajar muy duro, y me puse a desarrollar un producto que, bueno, hoy estoy en toda Latinoamérica. LinkedIn me reconoció con lo que comentábamos al principio, esto de ser uno de los 12 top voices de LinkedIn en Latinoamérica el último año. Y el hecho de poder hoy estar hablando con ustedes por esta invitación de Power MBA, entonces, y sacando provecho de la tecnología, pensando distinto, compitiendo con los grandes. Sí, yo compito con las grandes consultoras internacionales y no les tengo miedo. De hecho, me siento más flexible en un montón de áreas por mi tamaño. El tamaño no siempre los va a poner en condiciones de privilegio. Yo tengo algo que digo que es la teoría del efecto pirámide, ¿no? Por ejemplo, en el negocio financiero, las fintechs están mordiendo el negocio por todos lados, ¿no? Y eso se podría explorar un montón de negocios, ¿no? Donde los chiquitos juntos tienen más fuerzas a veces que los grandes. Entonces, pero eso requiere un cambio de mentalidad, un cambio exponencial, una forma de pensar mucho. Yo lo que les pediría a todos ustedes como cierre, ¿cuál es el moonshot? ¿Cuál es esa cosa que ustedes quieran crear? ¿Sí? Esa locura que se le ocurrió a Kennedy y a su equipo, ¿sí?
completamente loco, que ni los rusos se movieron un centímetro para cambiar su plan. Bueno, ¿cómo piensan competir con el Goliat? ¿Cuál es esa gran idea? ¿Sí? Esa idea allá lejos, esa idea de que el solo hecho de pensar en esa idea tan grande los va a hacer distintos. Cuando empezó Google, ellos se propusieron no estar en el negocio publicitario. De hecho, ellos no querían estar en el negocio publicitario. Ellos lo que se propusieron fue organizar la información del mundo. Escuchen esto, organizar la información del mundo. Cuando yo lo escuché por primera vez, dije, estos tipos están bien locos. Organizar la información del mundo. Google estuvo a punto de cerrar, creo que fue en el año 2002, ¿sí? Después de la burbuja.com, ¿sí? Y ellos, gracias a esa visión que tuvieron, en el camino se encontraron con el negocio publicitario y hoy se convirtieron en la compañía más grande del planeta, ¿sí? Entonces, los invito a que piensen no en chiquito, que piensen en grande, en muy grande, en enorme. Y les puedo asegurar que una vez que ustedes piensen en grande, van a salirles un montón de oportunidades chiquitas que van a poder aprovechar. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta, duda, consulta? Tenemos alguna, como se nos hemos pasado un poquito del tiempo, unos 10 minutos para preguntar. Atacar. Vamos a esperar. Me pregunta Silvia, ¿cuál es tu visión de este concepto en países latinoamericanos? ¿Dónde crees que aún el acceso a Internet y el uso de redes para el consumo no es masivo? ¿Cómo? La última parte. Que el concepto de un negocio exponencial o escalable, ¿cómo lo ves en Latinoamérica, que todavía tiene algunas ciudades que no tienen acceso a Internet, que no hacen uso de redes sociales? Chicos, la penetración de Internet en Latinoamérica es enorme. Hoy ya no es un problema, no se escuden atrás de ya eso es un tema de hace 5 años. Ya el tema de la penetración de Internet, eso es cosa del pasado. Ya no se quieran refugiar en temas. El tema es el siguiente, ¿sí? Si no lo hacemos nosotros, los chinos, los norteamericanos, los europeos, ellos están pensando en cómo van a llegar a nuestros mercados y se van a quedar con nuestros negocios. Si yo fuera un negocio chiquito y vendo algo, yo si vendo cualquier cosa, yo hoy estaría muy preocupado en cómo me protejo de las grandes compañías como Amazon, como Alibaba, como Walmart, que se metió decididamente en el negocio. O sea, si yo hoy vendiera productos en la esquina de mi casa, hoy estaría pensando seriamente cómo empezar a implementar estrategias digitales, porque lo que no hagan ustedes, lo van a hacer los demás. Entonces, la situación es completamente al revés. En el pasado, en Latinoamérica, nosotros teníamos un montón de trabajos y un montón de mano de obra ocupada, porque los países centrales no querían hacer esos trabajos. Entonces nos mandaban casi a maquilar a México y al resto, a India, a China y a Latinoamérica, ¿no? Hoy con la tecnología digital y los robots ya no necesitan sacar esa tecnología fuera de sus países. Entonces, si nosotros no usamos el coco y si no nos ponemos a pensar en grande, ahí sí vamos a estar en problema. Entonces, los invito a que flexibilicen, no traten de convencerme de que el mundo digital no es para Latinoamérica. Luego Diego pregunta, ¿cuáles son las categorías y tendencias con mayor escalabilidad? ¿Cómo, por ejemplo? Esa es su pregunta. ¿Cuáles son las categorías y tendencias para un negocio escalable? Bueno, pero categorías, todas las categorías. Si yo estuviera vendiendo productos, Si yo fuera profesor, hoy estoy absolutamente preocupado. ¿Me entienden? Las universidades están preocupadas porque
Hoy uno con una cámara, con un teléfono, puede armar una plataforma digital, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo creció de Power MBA? No fue que construyeron un campus de millones de dólares, no, fue una idea. Fue una idea. Es muy simple, es que si tú le quitas el coste de estructura, que es, por ejemplo, tener un campus en cada lugar, le quitas la homologación, le quitas todo, puedes ofrecer la misma educación a millones de personas, pero sin necesidad de decirles, oye, tienes que invertir una alta cantidad para tu formación, ¿no? Te estamos democratizando la educación, haciéndola a tu ritmo, pero porque hemos creado nuestro océano azul, hemos quitado estructura y aumentado el valor y minimizado el coste. Miren, por ejemplo, el caso de Uber, ¿no? ¿Quién iba a pensar que la gente... Hay muchos países que todavía se siguen peleando con Uber. A mí me parece una estupidez todavía ese tema, ¿no? Por ejemplo, en México es una plataforma... Uber está bastante legalizado, Uber paga lo que tiene que pagar, y hay un montón de gente que vive porque ponen los coches a trabajar en Uber o porque consiguió en Uber una forma de empezar a pensar distintos los negocios. Empezaron a trabajar con Uber, después desarrollaron sus propios negocios, viendo que podían trabajar con una plataforma, con los datos, con pagos electrónicos. O sea, no hay excusas. Hoy, por ejemplo, cualquier persona que se va a un tianguis en México o ferias en Argentina, las ferias callejeras, ¿no? Y que y cuando uno le pregunta, oye, ¿cobras con tarjeta de crédito? Y te dicen, no. No hay razón para que una tienda no cobre con tarjeta de crédito. No hay razón para que una tienda, con cualquier teléfono y con uno de los paquetes, con un chip muy barato, pueden empezar a trabajar con tarjeta de crédito, ¿me entienden? Entonces, no, para mí tenemos que empezar a pensar que en realidad nos asusta todo esto y que a veces preferimos quedarnos... ¿Se acuerdan el gráfico que dije al principio? A ver si lo puedo volver a poner, porque me parece que puede ser una buena forma de... ¿Ustedes están viendo la cámara? ¿Yo sigo compartiendo la cámara? Sí, vemos tu pantalla. Sí, a ver, que... Yo quiero mostrarle... Bueno, ahora no sé por qué no avanza esto. Pero, por ejemplo, mire, ¿se acuerdan de este chart que estaba acá? Creo que es el que viene. Este. ¿Sí? No seamos el de canas blancas que está en el escritorio, diciendo, en lugar de arriesgarlo todo en algo nuevo, juguemos a lo seguro y continuemos nuestro lento descenso hasta la obsolescencia. Lo que tenemos que hacer es sabiamente buscar alternativas. Todo se puede hacer. Hay tutorials para absolutamente todo, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay área en la cual esto no se esté transformando. Esto Bueno, exige... la última pregunta que voy a coger, porque lo demás son comentarios. Fanny pregunta, en el caso de un arquitecto o un decorador, ¿cómo se puede aplicar un negocio exponencial? Oh, qué buena pregunta. Yo les iba a proponer eso, que ustedes me digan en la categoría. Hay una plataforma que ahora no me acuerdo cómo se llama, que por ejemplo para diseñadores, ¿no? Mi hija es diseñadora industrial y creo que me la pasó ella. Creo que se llama diseño amplificado, ¿no? Son plataformas que tú creas un diseño, tú creas un concepto, lo subes a la plataforma y herramientas inteligentes, digamos, lo que te permite es crear 800 alternativas de tu idea. Entonces, imagínense para un arquitecto que se le ocurrió una idea, tener una plataforma de este tipo con la cual podés subir tu idea y tener un montón de alternativas que por ahí no te habías imaginado siquiera. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, el mundo del arquitecto con las herramientas de diseño, las herramientas CAD o las mismas impresoras digitales, ¿sí? Las impresoras colores, como han transformado las impresoras 3D, ¿no es cierto? Para que en vez de que la gente se imagine una cosa, ustedes le puedan dar con efectos.
También, imagínense ustedes cuando de pronto les llega un trabajo muy grande y ustedes no pueden hacerlo todos solos y se meten en una plataforma. Yo, por ejemplo, estuve trabajando con los chicos de Nubelo, que es una plataforma de España y después también Argentina. O también está freelance.com o está, ahora no me acuerdo los nombres, pero hay un montón de plataformas que uno sube un brief y puede recibir propuestas de todo el mundo, de gente que te ayudaría para que tú puedas entregar ese proyecto más rápido o que puedas agarrar más proyectos sin que tengas que crecer en gente. Y bueno, después una vez que creces y que tienes un flujo continuo de ingresos, puedes crecer tu nómina, tu lista de empleados, ¿sí? Pero no necesitas hacerlo en el principio. Hay hasta incluso plataformas de crowdsourcing de científicos. Tienes que resolver un problema y necesitas un científico, te metes en una plataforma y puedes tener un PhD en lo que sea, que el tipo te lo puede resolver en 5 minutos porque por ahí ya lo tiene resuelto, y para ti eso te llevaría años o pagarle a un montón de gente. Hay un montón de herramientas que podrían ayudarnos a hacer nuestro trabajo mejor. Vale, genial. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, creo que no hay más preguntas, chicos. Bueno, ya se ha ido retirando gente, nosotros lo que vamos a hacer de parte de Power MBA, vamos a enviarles este seminario porque se está grabando por email, para que no se, por si se han perdido puntos o no han podido escuchar. Y además les vamos a meter, les vamos a ir enviando 4 clases de prueba de nuestra maestría de negocios para que puedan ir viendo un poco la metodología y los nuevos conceptos y los nuevos modelos de negocio. Se dice, muchas gracias, Nexto, excelente charla. Gracias. Bueno, un gusto grande. Ya saben, si los espero en LinkedIn, ahí tengo como 90 artículos, y si quieren conocer un poquito más de mí, nestormarquez.com, y bueno, va a ser un gusto seguir en contacto. Un abrazo, chicos, hasta luego. Gracias a todos, bye bye. Bye. Gracias.